día de hoy quiero compartirte un tema, que es el último tema de nuestra serie que lleva por nombre El valor de un alma. El tema se llama El más alto valor. Y miren, es por eso que todo lo que hicimos el día de hoy, a los que vienen por primera vez, todo lo que hicimos al final vamos a comer, todo eso lo hicimos por ustedes. Y les voy a decir por qué, miren. Porque si para Dios la gente es importante, para nosotros la gente debería de ser importante. Lo que es importante para Dios debería de ser importante para su iglesia. Y durante esta serie aprendimos que el ser humano es importante y es valioso para Dios. Miren, el solo pensar lo importante y lo valioso que es el ser humano para Dios debería de llevarnos a nosotros a tratar a la gente de una manera totalmente diferente. Pero también cuando entendemos lo que tú y yo valemos para Dios, nos debería de llevar a tener una actitud humilde y de agradecimiento hacia Él por el gran amor que nos tiene. A lo mejor dirás, bueno, pastor, ¿cómo me ama Dios? Miren, la Biblia es bien simple. En Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿quieres más o menos? Uno lo lee y como que a lo mejor no más o menos como que su corazón no siente lo que Dios siente. Pero para que entendamos el amor de Dios por las personas, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Tú entregarías al ser que más amas por mí o por alguien más? Tú dices, pastor, ni lo conozco, voy a andar entregando a la persona. Para que entendamos más o menos el amor y el corazón de Dios, esta pregunta debería ser algo que esté en nuestra mente. ¿Tú entregarías al ser que más amas por mí o por alguien más? Ahora imagínate, si acaso tú una de las personas que más amas es tu hijo. Imagínate que se está llevando el caso de un asesino y que te dijeran, oiga, si usted da la vida de su hijo por él y que sale libre, ¿tú qué dirías? No. Por eso es que el amor de Dios, miren, yo creo que el tratar de entenderlo sería como cuando un perro persigue su cuerpo. Nunca lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a entender, nunca lo vamos a comprender, pero lo que sí es real y sí es verdadero, Dios te ama, y es un amor que no se entiende y no se comprende. Por ahí dicen que el amor de Dios es muy similar, ojo, similar, no igual, al de una madre. Y si ustedes han conocido a una mamá normalmente las faltas, las fallas, las pasa por alto. Bien dicen por ahí, hijo de mamá cuervo, que dice, ay, para mí es el más hermoso, está todo negrito el cuervito, ¿no? Pero para la mamá es el más hermoso, con sus errores, con sus defectos. Bueno, para que más o menos entendamos el amor de Dios por la humanidad, Dios dio la vida de su hijo. Por ti, dile al otro lado, Dios dio su hijo por ti. Imagínate cuánto te ama. Imagínate cuánto te ama, cuánto nos ama, dijeron por ahí. Y miren, durante esta serie aprendimos el valor de las personas, aprendimos el valor que tenemos para Dios. Y quiero nada más compartirte un punto, y es este punto: no bases tu valor en el pasado. Miren, nuestro pasado puede definir o hacer un resumen de una etapa que tuve en mi vida. Ustedes pueden ir a preguntarle a mi mamá por cómo fui quizás hace unos 15 años y mi mamá les puede dar un resumen, porque fue verdad, es mi pasado no cambia, mi pasado no puede ser diferente, mi pasado me puede recordar lo que un día fui un mentiroso, que un día fui grosero, que un día hice algo que no fue correcto, mi pasado me puede recordar todo lo que quizás hice que no es agradable. Y yo creo que a este punto de nuestra vida, si tú eres sincero, hay cosas de nuestro pasado que no nos gustaría que la gente supiera. O probablemente hay cosas de nuestra vida que sucedieron en nuestro pasado que nadie lo sabe, que solo tú y Dios lo conocen, que no te gustaría que fuera público. Pero nuestro pasado no puede determinar nuestro futuro. Nuestro pasado puede hacer un resumen de lo que fuimos. Y miren, y el enemigo lo único que conoce es lo que hicimos atrás. Por eso él siempre nos está recordando lo que un día fuimos. ¿A alguien ha pasado así? Porque normalmente el enemigo así es, como que primero nos encanta para que hagamos una burrada, un pecado, y después nos empieza a acusar. Y uno dice, oye,
¿cómo eres de feo? Porque primero me envolviste, me seduciste para que yo hiciera lo incorrecto, y una vez que ahora que ya estoy en el lodo, te burlas de mí porque estoy embarrado todo de lodo. Así es el enemigo. Pero el pasado nunca debe definir nuestro valor, porque hay muchos de los que estamos aquí que hemos basado nuestro valor o lo que somos en lo que un día fuimos. En nuestro pasado un día alguien nos dijo: tú nunca vas a servir para nada. En el pasado muchos quizás tuvieron un matrimonio que no fue fructífero y no salió adelante, y te dijeron: sabes que tú nunca vas a ser una buena esposa, tú nunca vas a ser un buen esposo, tú nunca vas a ser un buen hijo. Y hay cosas que sucedieron en nuestro pasado, pero que no pueden determinar nuestro valor. Porque muchos creemos a veces que en base a lo que hicimos es el valor que merecemos, es lo que merecemos tener. Muchos dicen: pastor, pues yo me conformo con tener salud, porque para como fui, creo que esto es suficiente. Bueno, quiero decirte algo: el pasado nunca podrá determinar tu valor. Aún quiero decirte esto, miren, aún en el momento donde quizás hacíamos cosas que iban más en contra de Dios, Romanos 5:8, miren, esto es increíble, es uno de los versículos que más me gusta, y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es maravilloso. Miren, yo creo que si mi esposa me hubiese conocido en mi pasado, no me hubiera escogido de esposo. Yo creo que tus amigos, si te hubiesen conocido en tu pasado, probablemente no te hubieran elegido en su círculo de amigos. Pero ¿qué crees? Dios nos eligió aún en ese pasado que muchas veces queremos ocultar. Dios nos escogió y nos amó aún en ese pasado que quizás para ti, para mí es vergonzoso. Dios nos eligió a lo mejor en el momento que más maldad había en nuestro corazón. Por eso es que dice: mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que voltees al de tu lado y dile: Dios te ama tal y cual eres. Miren, este amor es bien difícil, porque normalmente en el mundo una persona te va a amar y te va a decir: yo te voy a amar, pero cambia esto, cambia aquello, cambia aquello. Si uno empieza a negociar: tú vas a ser mi amigo, pero tienes que ser así, 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 así. Y uno empieza a negociar para poder dar su amor a alguien más. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros, que Él nos ama tal y como somos. Pastor, pero es que usted no sabe lo que hago. Dios te ama, según lo que dice la Biblia, lo que acabamos de leer. Dios te ama tal y como eres. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo nos amó. Ahora te quiero preguntar esto y no lo contestes: ¿alguien te ha dejado de amar? ¿Alguien que te juró amor? ¿Alguien que estuvo ahí te ha dejado de amar? Yo creo que todos. Mi deslealtad me llevó a perder muchos amigos. Y ojo, yo fui el desleal, no fueron otros conmigo. Porque a veces siempre los otros son malos, ¿no? No. Mis mentiras me llevaron que en un momento gente ya no quisiera estar conmigo. Mis acciones me llevaron a que gente, en lugar de acercarse, quisiera alejarse de mí. Y con justa razón. Pero ¿sabes quién nunca se fue? ¿Sabes quién me ha seguido amando? ¿Sabes quién ha seguido estando ahí? Dios, porque Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y miren, tu pasado puede resumir una parte de tu vida, pero jamás podrá definir tu valor. Por eso cuando venga el pasado y te quiera recordar algo: tú eres un mentiroso, tú eres un adicto, tú eres esto. Fue mi pasado, no lo niego. Tú eres un infiel, tú eres esto. Fue mi pasado, no lo niego. Pero mi pasado no va a determinar mi valor y no va a definir mi futuro. Ahora miren, para la mayoría de nosotros, algo de alto valor radica en que no esté mal hecho, que esté intacto, que no esté disfuncional. La mayoría de nosotros, nadie compraría algo defectuoso. A ver, ¿quién de aquí le compraría algo defectuoso? Esta semana les platicaba a los hermanos que fui a una horrera y había una oferta en una lavadora. Remate, oferta de lavadora. Creo que estaba, no me acuerdo cuánto estaba, pero realmente era un precio baratísimo, 800, 700 pesos. Único detalle: no lava.
¿quién compraría esa lavadora? Al menos que seas alguien que sabe arreglarlas, ¿verdad? Pero, o sea, ¿quién en su sano juicio compraría algo defectuoso? Pues como que Dios como negociante no sirve entonces, ¿no? Porque dice que Él nos amó Que sea defectuoso. cuando estábamos defectuosos, cuando había pecado. Dice que Él nos amó, ¿eh? Pues digo, Dios así como Dios, como que no eres bueno para los negocios. Él nos amó. La mayoría de nosotros no compraríamos algo defectuoso, rayado, abollado, porque a nuestro parecer eso ya no vale. Pero es lo que les decía, para nosotros, ¿cómo voy a comprar una lavadora que no lava? Bueno, 700 pesos, pero para alguien que sabe repararla, para alguien que sabe que si le invierte unos 300 la puede vender arriba de 2,000 pesos. Y sabes, Dios así es. Dios nos vio en el mejor momento de nuestra vida. Dios nos vio en nuestras peores decisiones. A lo mejor hoy nos reímos, pero en ese momento llorábamos. Dios nos vio y dijo, Leo está bien defectuoso, pero está barato ahorita. Y Él es el que sabe nuestro nombre. Y Él es el que sabe hacer. Y Él es el que sabe y transforma las cosas. Por eso te digo, nunca bases tu valor en lo que un día fuiste. Nunca bases tu valor en lo que tienes. Nunca bases tu valor. Miren, si somos honestos, hoy hay muchos de nosotros que estamos bien maltratados por la vida. La cara lo demuestra. Yo no soy muy viejito, pero la cara lo demuestra. Al borde algunos del divorcio, otros con adicciones ocultas, con problemas financieros, enfrentando enfermedades. Hemos cometido pecados que han rayado nuestra identidad y han estropeado nuestra relación con Dios. Y miren, y el pecado ensucia. Nos hace creer que nuestro valor se ha perdido. ¿Alguien aquí alguna vez ha encontrado a una persona adicta, una persona que está mal y que a veces nuestra palabra es valórate? En una ocasión yo conocí a una persona que tenía problemas con una droga. Era cristiano, quiero aclarar esto. Y un día íbamos caminando y saca esta droga y me dice, chaparro, me dice, ya te vas a enojar, ¿verdad? Porque empezó a ir a fumar su chorro de mota. Y le digo, no, ¿por qué me voy a enojar? Le digo, al contrario, siento tristeza. Porque tú solo no tienes la capacidad de amarte. Dios te ama, te quiero aclarar esto, Dios te ama. Pero siento tristeza por ti porque tú mismo no tienes la capacidad de amarte a ti para poder estar bien. Y se queda, ya me arruinaste mi... Le digo, no, yo no tengo problema, te estoy diciendo que inclusive yo no te he dicho que no lo hagas. Me duele que no te ames. Ahora miren, el pecado nos ensucia. Y sí o no, miren, yo vendo en el tianguis. Y se las voy a contar al final, pero se las empiezo a contar esto ahorita. Vendo en el tianguis y uno va al tianguis buscando cosas que estén abajo del precio que normalmente van a estar en un supermercado, en algún lugar de esos. Esa es la idea que se tiene. ¿Por qué? Porque ya se ensució, ya le pasó algo, ya está medio usado. ¿Y qué dices? Ya no vale igual. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas que a lo mejor tuvieron un matrimonio, luego se vuelven a casar, pero hay un miedo de decir, ¿cómo me voy a casar de blanco? O sea, ¿para qué soy hipócrita? ¿Para qué ya mi vida ya no vale igual? Bueno, porque el pecado es lo que va haciendo. Nos va ensuciando que creemos que ya no valemos. Nos va ensuciando creyendo que ya no somos nada. Hay personas que tiran su vida ahora sí que al suelo, porque creen que en base a lo que han vivido, lo que les ha pasado, su vida ya no tiene sentido, porque lo que han estado practicando resta valor. Ya no lo tratamos igual. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Vean, a mí todos hemos pecado. Dice el amado Tomás, que ahí parece casi ángel, dice, pero todos hemos pecado. Esa es la realidad. Todos hemos pecado, todos en algún momento. Miren, en algunos el pecado es visible, en algunos es oculto. No se ve, pero ahí tienen problemas con la pornografía, tienen problemas con el adulterio, tienen problemas con la masturbación, tienen problemas con una adicción, tienen problemas. Hay algunos que son visibles.
Si uno es, los que son visibles uno lo sabe, ese es narco, pastor, ese anda mal, por eso trae siempre, y es visible, a qué se dedica, es visible, pero todos enfrentamos cosas que no son visibles. Ahora imagínate que Dios hiciera como una pantallita aquí donde se reflejaran todos nuestros pensamientos. ¿Saldrías con confianza o desconfianza? Porque miren, muchos de los que estamos aquí probablemente no hemos agarrado un arma, probablemente no hemos intentado matar a nadie, pero en nuestra mente somos asesinos. Muchos de aquí quizás no hemos tomado a la mujer que no es nuestra esposa, pero en nuestra mente hemos cometido adulterio. Muchos de los que estamos aquí quizás no hemos agarrado ni un peso, pero en nuestra mente hemos robado muchas cosas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miren, no hay nada más feo para el ser humano que Dios, no es que Dios se aleje, que nosotros nos alejemos de Él. No hay sentimiento, miren, créanme que humanamente no vas a sentir un dolor o una ausencia más fea que el día que Dios se aleja de ti. Podrás perder tu economía, podrás perder muchas cosas terrenales, pero nunca nada se comparará cuando Dios se hace a un lado. Y Dios se hace a un lado cuando hay pecado en nuestra vida, cuando nosotros estamos dirigiendo nuestra vida por un lugar que no es el correcto. Y ahora, ¿sabes qué es lo que le duele a Dios de esto? Que el enemigo te empieza a engañar. Hasta la gente dice, es que para qué voy a la iglesia si miren, yo ya no tengo solución. Yo ya no voy a poder cambiar nada, ya no va a poder ser nada diferente. Y quiero decirte, quizás sí, hay cosas que ya no van a poder cambiar, pero de Cristo en adelante nuestra vida puede ser diferente. De Él en adelante nuestra esperanza es totalmente diferente. Y quiero preguntarte esto hoy, ¿cómo está tu valor hoy? Porque a lo mejor sientes que porque no tienes una buena economía sientes que no vales. A lo mejor sientes que porque no tienes una casa, no tienes algo, sientes que no vales. ¿Cómo está tu valor hoy? ¿Cómo está el valor que sientes hacia ti? Pero miren, pero gracias a Jesús, aquellos que muchos creen que su valor se ha perdido, Dios nos aprecia y valora. Y justo a eso Él vino, para salvarnos y darnos nuevamente ese valor. Él desea salvarte, restaurarte y sanarte. Y miren, Romanos 3:24 al 25 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué pasó con nuestro pasado delante de Dios? Miren, a lo mejor mi mamá habrá cosas que no olvidará del Leo rebelde, del Leo que le hizo la vida de cuadritos. A lo mejor en el lugar donde yo me juntaba habrá gente que no olvidará y que me conocerá y me dirás que tú eras un traicionero, tú eres esto. Habrá cosas de mi pasado que yo no voy a poder quitar. Habrá situaciones de mi pasado que yo no voy a poder cambiar. Pero la Biblia dice que gracias a Cristo Jesús, miren, habrá gente que no olvidará. Tus hijos quizás no olvidarán lo que le hiciste en el pasado. Quizás tú no has olvidado lo que te hicieron en el pasado. Pero te tengo una noticia increíble y maravillosa. Dios ha pasado por alto lo que tú y yo un día fuimos. Imagínense si esto no es maravilloso. Vuelvo a lo mismo. Habrá gente que no olvidará lo que le hiciste y te lo va a recalcar cada vez que tenga la oportunidad. De ahí va a depender de ti si te agarras de lo que un día fuiste o de lo que Dios dice que quiere que seas de ahora en adelante. Pero nuestro pasado en las manos de Dios, gracias a Cristo que nos ha justificado, quedó atrás. Es decir, Él no te va a recordar. Dios no va a venir conmigo: Leo, hoy no te voy a bendecir porque acuérdate que en el pasado tú hiciste eso. Miren, estoy seguro que mucha gente te cerró las puertas por lo que hiciste, pero Dios no te ha dejado sin comer. Dios no te ha quitado la vida. Dios te sigue mostrando su favor, porque en Cristo hemos sido justificados. Ahora miren, nuestro verdadero valor
se encuentra en Cristo nuestro Creador. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Vean lo maravilloso. Hay cosas que no vamos a poder arreglar. ¿A cuántos sí les gustaría de repente viajar a su pasado y decir: esta decisión me gustaría cambiar? Esto que no hice bien me gustaría. Te tengo una noticia. No sé si sea buena o mala, pero no se puede. Pero en Cristo dice que se comienza una nueva vida. Dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, somos nuevos en Él. Por eso te digo, yo no niego mi pasado. Es una realidad que viví. Es un Leo que fui. No voy a contradecir a los que digan que yo fui de esa manera, porque ¿qué creen? Sí, fui de esa manera. Pero de Cristo en adelante, la Biblia dice que yo he sido hecho nuevo. Y yo les he platicado la situación de cuando me entregan la caja en el tianguis, cuando trabajaba en el tianguis. Yo ya iba a la iglesia, yo ya servía a la iglesia. En mi casa tuvimos 2 negocios y los 2 yo los llevé a la quiebra. No por mal administrador, por andarme pagando el sueldo de 3 o 4 de vez en cuando. Y se fueron a la quiebra los 2 negocios familiares. Siempre tuve un problema con tomar lo que no era mío. ¿Cómo se le dice a eso? Díganlo así, sin miedo. A lo mejor yo lo estoy disfrazando así como que no, era un ratero. Ojo, llego a la iglesia, empiezo a cambiar mi vida. Yo ya no hacía estas prácticas, pero seguía estando aquí. Y ahí en el tianguis, en la pulga donde trabajábamos, un día mi patrón, yo era el que ayudaba a acomodar el puesto, y había el que era caja. Y un día llega mi patrón, un sábado, y me dice: estás despedido en una cangurera. Se enteraron que esta persona le robaba, y ya se cuenta que ya estaba Leo sentadita, y me avienta la cangurera. A partir de ahora empiezas a cobrar, y me la avienta. Y lo primero que se me vino a la mente era lo que era, fíjense, en mi pasado. Tú no puedes cobrar porque eres un ratero. Agarré la cangurera y que se la aviento de regreso y dije: no. Dice: ¿cómo? ¿Qué tienes o qué? Mi patrón así pues, sacado de onda, como que ¿qué? ¿Vas a cobrar? No voy a cobrar. ¿Pero qué? O sea, ¿que estás bien? ¿Qué te pasa o qué? Dije: no puedo. Y me recuerdo porque pasaban unas vías del tren al lado de ese tianguis. Fui y me senté, y justo, 2 de Corintios 5:17, yo le dije: Dios, tú eres un mentiroso. Porque tu palabra dice que todo aquel que viene a ti es hecho nuevo, y yo me sigo sintiendo igual. Ya no lo practicaba, quiero aclarar esto. Y en ese momento, créanme que yo sentí una libertad. En ese momento yo sentí que algo se había quebrado en mí. Pero te voy a decir algo. Una de las cosas más maravillosas que pueden traer libertad a nuestra vida es la confesión. A veces muchos seguimos luchando con cuestiones pecaminosas en nuestra mente. Y a veces me dices: que yo no sé por qué estoy triste, yo no sé por qué estoy de esta manera, yo no sé por qué vivo esta situación, porque sigues luchando. Y hay cuestiones que necesitas confesarlas, no a mí, no a una persona, necesitas confesárselas a Dios. Dice la Biblia que lo que no hablamos nos destruye. Y en ese momento yo siento una libertad, le digo: Señor, y le dije: yo me acuerdo, tú eres un mentiroso porque tu Biblia dice esto, y la verdad que yo no lo he experimentado. Y en ese momento empieza a haber una transformación. Y de ahí en adelante, todos los trabajos que adquirí, o todos los trabajos en los que estuve involucrado, ¿qué crees que había de por medio? Dinero. Con mis patrones, gracias a Dios, con todos terminé bien. En el de ese negocio, todos llegaron a creer que ese negocio era mío por la manera en que lo cuidaban. Pero no, mi patrón nunca tuvo necesidad de ir al negocio. Yo podía llegar claramente a donde estaba él y hacer cuentas, y sin ningún peso faltante y sin nada. Porque eso es algo que puede hacer únicamente y exclusivamente Dios, porque Cristo hace nuevo todas las cosas. Y eso es lo que Jesús quiere hacer. Dios quiere que puedas experimentar esa nueva vida. Ojo,
no un cambio, porque saben, miren, experimentar un cambio es como tomarte una anestesia. ¿Cuántos de repente toman un medicamento que no cura el dolor? Te hace sentir que no te duele. Se pasa el efecto de ese medicamento y que vuelve otra vez. Porque muchos cristianos normalmente así somos, o mucha gente así es, busca prácticas nuevas, busca ver qué hace para anestesiar lo que realmente está viviendo por dentro. Por eso el día tú ves normalmente las noticias, oye, es que este era bien bueno, o sea, todos ayudaba, siempre caminaba, todos saludaba. ¿Cómo que de repente mató a alguien? ¿Y cómo que de repente robó? Es que todo lo que hacía solamente estaba anestesiando el problema que realmente está. Por eso es que Jesús no quiere que hagamos prácticas nuevas, Él quiere hacerte nuevo. Él no quiere que aliviemos, porque normalmente eso es lo que hoy está muy de moda. Traes un poco de depresión o ansiedad, te mandan a practicar, veas natación, veas algo, distrae tu mente, relájate. Ok, eso se llama anestesiar nada más las cosas, porque el verdadero dolor, el verdadero problema sigue ahí, y nada más está esperando el día que dejes de hacer algo para otra vez volver a salir. Es como el dolor, nada más está esperando que dejes de tomarte la pastillita para otra vez volver a salir. Por eso es que Dios no solamente quiere que practiques cosas, es decir, no solamente quiere que vengas a la iglesia, que lees la Biblia, que ores, no, Él te quiere hacer nuevo. Y ahora, miren, nuestro verdadero se encuentra en Él. Y te quiero preguntar esto: ¿en qué basas tu valor? ¿En qué lo basas? ¿En qué basas lo que vales? ¿Qué sientes tú que si el día de hoy perdieras algo te restaría en la vida? Porque si tú sientes que si llegas a perder algo hoy y te restaría en la vida, es porque probablemente tu valor está basado en eso. Por eso es que hay gente que basa su valor en su trabajo y el día que lo pierden no encuentran salida. Hay gente que basa su valor en un hombre o en una mujer y el día que lo pierden no encuentran salida para su vida. Hay gente que siente que su valor está en la religión, y ojo, claro, en la iglesia como nosotros, y el día que lo pierden o el día que llega a pasar algo siente que no encuentra salida. ¿En qué basas tu valor? Miren, nosotros vendemos en el tianguis y un día, nosotros vivimos en frontera, se nos es fácil conseguir mercancía de allá. Y un día conseguimos unas playeras nuevas y unos tenis nuevos de ciertas marcas populares. Y esas marcas populares, las playeras blusas que trajimos en la tienda oficial andan como en 800 pesos. En la tienda, tú vas a la tienda y es lo que te la venden. Los tenis andan alrededor de 1200, 1500 pesos en la tienda. No son tan caros. Y los llevamos a vender al tianguis. Nosotros dijimos, las playeras vamos a dar en 300 y los tenis vamos a dar en 500, que para nosotros eran unos precios regalados para lo que valían. ¿Y qué crees? No se vendían. No se vendían. Y la gente preguntaba, ¿y saben qué quería la gente? Lo quería más barato, y te voy a decir por qué. Porque de acuerdo a donde estés, es el valor que se va a determinar. Y decía, pero si es la misma blusa que si tú vas a la plaza que está allá arriba y te metes a la tienda, la vas a pagar en 800 pesos sin ningún problema. Los tenis los vas a ir a pagar a tal lugar, a tal, no sé si ningún problema, dentro de mí, ¿no? Pero ahí entendían, en base muchas veces en donde estés, es el valor que se te va a dar. La persona que es alcohólica, miren, no le llamas por su nombre. ¿Cómo lo conocemos? Si normalmente en tu colonia hay uno, el borrachito de la esquina. ¿Sí o no? Le empiezas a llamar. Al que es bien amargado y bien enojón. ¿Sí o no? Le empiezas a llamar y a nombrar en base a donde está su valor o en base a lo que practica. Las mujeres que se dedican a la prostitución, cuando uno pasa ahí por los lugares, no ven que uno que dice, ahí están las chicas. Y vean cómo normalmente usamos las expresiones para definir el valor de alguien en base a dónde están.
Quiero preguntarte esto, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Y miren, en Génesis, la primera pregunta que Dios le hace al ser humano es: ¿dónde estás? Génesis 3, del 9 al 11, te lo leo y dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora miren, te platico el contexto. Adán, que era el primer hombre que estaba en el huerto, y Eva habían desobedecido. Cuando tú llegas a tu casa y ves que tus hijos, si tuviste hijos pequeños, todavía los tienes, han hecho un desastre, ¿qué es lo primero que haces? Pero les gritas así como ya de... Ojo, aquí Dios en ningún momento se acerca al ser humano para reclamar. Dios en ningún momento expresa y dice: ¿por qué me desobedecieron? ¿Por qué se comieron lo que les dije que no se tenían que comer porque era para su hermano? No. ¿Por qué agarraron eso que yo les dije que no? No. La primera pregunta es de Dios: ¿dónde estás? Es como si alguien te habla y te dice: ¿sabes qué? Me acabo de accidentar en la carretera, estoy volteado. Ahí tú le preguntas: ¿hay cerros o cómo es? ¿Y dónde? No, es ¿dónde? ¿Dónde estás? Tú no le preguntas: ¿cómo fue el que te sacó, te pegó el carro? No, no, es ¿dónde estás? Vean la primera pregunta que Dios le hace al ser humano cuando el ser humano cae y peca en contra de Dios. No fue una llamada de atención para traerlo a cuentas, sino fue una pregunta para ir en su socorro. Y esta misma pregunta, miren, hoy Dios nos hace: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pastor, pues estoy aquí con los chismosos y mentirosos. Pastor, pues estoy aquí con los que son adictos. Pastor, pues estoy aquí en esta situación. Pastor, pues estoy en adulterio. Dios, estoy cometiendo esto. Ojo, Dios está preguntando: ¿dónde estás? Porque Él desea rescatarte de ahí. Y aquí viene una de las respuestas que yo creo que nos ha perseguido a todos de por vida. Y Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Te digo que el enemigo así es de astuto. Primero te endulza, primero te motiva, y después nos hace pasar miedo y vergüenza. Vean, la primera expresión de Dios fue: ¿dónde estás? Yo quiero arreglar las cosas contigo. Pero el primer sentir es: tengo miedo. Miren, y este miedo nos ha seguido. Cuando tú y yo éramos jóvenes o adolescentes, o tú que a lo mejor estás en esta edad y hacías algo incorrecto, estoy seguro que el lugar que menos te imaginabas para ir era con papá y con mamá. ¿Por qué? Porque teníamos la misma idea que tenía Adán: oí tu voz y tuve miedo. Ese cómo le voy a ir a decir a mi mamá que estoy embarazada. Ese cómo le voy a decir a mi mamá que robé. Ese cómo le voy a decir a mi mamá que me reprobaron de la escuela. Ese cómo le voy a decir a mi mamá que me estoy a punto de divorciarme. Y ese cómo le voy a decir a mi papá que estoy pasando por esa situación. Y ese miedo nos ha seguido. Y quiero decirte que este miedo no es correcto y no es sano. Porque miren, cuando algo nos aleja de quien nos puede ayudar, probablemente nos acerquemos a lo que nos destruya más. Por eso es que la pregunta de Dios es: ¿dónde estás? Y vean, y esta es el primer sentimiento o la primera percepción que todo el ser humano tiene. En lugar de hacerse responsable de sus decisiones, tiende a retroceder. O solo yo era así, a lo mejor alguien aquí se afrontaba sus problemas, pero yo en mi caso, cuando apareció un problema, para mí era más fácil que retroceder, que realmente era miedo. Y aquí viene otro síntoma que también nos ha seguido. Y dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y algo aquí pasa, porque ellos habían vivido así. Ellos no tenían un conocimiento de su desnudez. Hasta que alguien, el enemigo, que es lo que les digo, es bien astuto: hazlo y no va a pasar nada.
Porque es como aquel: ten 1, 2, 3 mujeres y vas a ser el valientón, vas a ser el macho de aquí. Bueno, eso es como te la venden, pero ya después en el problema que te deja meter, en la situación en la que te lleva. Y aquí viene otro síntoma. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios: es que yo no valgo, Dios. Es que yo hice esto, yo engañé, yo hice esto de esta manera. Y resta valor a lo que somos. Pero aquí Dios le pregunta: ¿y a ti quién te dijo eso? Mira, y esto para mí es impresionante, porque si alguien puede definir lo que tú y yo valemos, es el que te diseñó y el que te creó. La gente a tu alrededor, miren, podrá tener opiniones de ti, buenas o malas, y te quiero ser sincero, y son irrelevantes. El único que tiene la capacidad de poder opinar de ti es el que te ha creado, el que te ha diseñado y el que te está dando todo. En este caso es Dios. Y Dios le dice al hombre: oye, ¿y quién te dijo que estabas así? ¿Quién te dijo que eras esto? ¿Quién te dijo que tú no podías? ¿Quién te dijo que tú no podías salir de esto? ¿Quién te dijo que yo estaba enojado contigo? ¿Quién te dijo eso? Porque la identidad se va perdiendo. La identidad se va perdiendo. Y dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y miren, y muchas veces nosotros es parte de cómo lo hacemos. Y aquí después Adán le contesta: la mujer que me diste. Y este es otro de los males que nos ha seguido. Normalmente cuando hay problemas, en lugar de afrontarnos, nos escondemos. Cuando hay algo malo, en lugar de afrontarlo, nos escondemos. Y el segundo síntoma que nos ha seguido desde ese momento es la justificación en otros. Y él empieza a echar la culpa: pues la mujer. Dios, es que yo no la hubiera engañado, pero vieras de ver cómo, pues ahora sí que, y justificamos nuestras acciones. Dios, pues es que yo no lo hubiera robado, pero pues también ¿para qué lo deja ahí? Dios, pues es que a mí no me gusta el chisme, pero pues empezaron y pues ya me quedé ahí. Y empezamos a justificar. Y les voy a decir por qué. Mal de muchos, consuelo de tontos. Es que todos lo hacen. Y empezamos a justificarnos. Y empezamos a justificarnos. Pero la pregunta que hoy Dios nos hace es esta otra vez: ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que no valías nada? ¿Quién te hizo creer que el tiempo y las oportunidades se habían acabado? Lo que Dios dice: ¿quién te dijo? Yo te estoy llamando para ayudarte y para buscarte. ¿Y saben qué pasó en el huerto? Dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Dice que Adán y Eva tuvieron que salir de ese lugar. Pero dice la Biblia que Dios tomó un animal, no especifica qué animal, y que les hizo vestiduras. Los cubrió. Ese animalito que muere ahí es un símbolo de lo que Jesús vendría a ser en un futuro. Es decir, tú y yo a lo mejor nos hemos comportado como Adán y Eva, estamos perdidos. Pero el primero que da el paso para sanar la relación con nosotros es Dios mismo. En el huerto, Él dispuso de un animal que encubriera la desnudez del ser humano. En el tiempo de hoy, Dios dio la vida de su Hijo para cubrir lo que tú y yo somos. Y es tan maravilloso porque la Biblia enseña que Dios ahora ya no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo en nosotros. Y para mí esto es maravilloso, porque si Dios volteara a ver a Leo, pues a lo mejor me diría: Leo, pues traes medias palomitas en unas cosas, pero tachitas en otras. Pero Dios me voltea a ver a mí y ve a su Hijo. Y en su Hijo, miren, su Hijo fue perfecto. ¿Sabes qué ve ahora Dios en ti cuando te voltea a ver si estás en Cristo? Ve a su Hijo. ¿Qué defectos hay en ti todavía que dices: pastor, la verdad que yo todavía tengo uno que otro defecto, tengo uno que otro pecado que está ahí en mi vida? Bueno, si estás en Cristo, cuando el Padre te voltea a ver, ve perfección, ve justificación. Por eso te quiero preguntar otra vez esto: ¿dónde estás? Te vuelvo a leer Corintios, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en dónde está?
en Cristo, vean esto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Dónde estás hoy? Y hoy, miren, si tú estás aquí, yo te quiero motivar a algo. Número 1, camina hacia Jesús. Miren, los bienes materiales un día se van a acabar. Nuestra fuerza un día se va a acabar. Nuestro empleo, miren, un día, si te alcanzaste a jubilar, etcétera, bueno, pero si no, un día simplemente te van a dar las gracias y te van a decir qué bueno que estuviste, qué bueno que nos diste tantos años, pero que Dios te bendiga, muchas gracias. El que sigue, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro valor cuando se encuentra en algo que no es Jesús puede cambiar. Es como el dólar. ¿Cómo está el dólar? Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y muchas veces cuando nuestro valor no está en Jesús, nuestro valor así es. ¿No te ha pasado de repente que dices, oye, de repente anda bien animado y ahora anda triste? No trae dinero. No sé, entonces dice, no trae dinero, o sea, porque cuando trae anda hasta trayendo la coca, anda trayendo todo, y ahorita pues algo trae problemas. Está pasando esta situación, pero en cambio cuando tu valor está en Él, llueve, truene, sin trabajo, en escasez, como esté, nuestro valor no lo determina nadie. Nuestro valor solamente lo determina Jesús. Pregúntale de tu lado y dile, ¿dónde estás? ¿Y dónde está? Y ojo, Dios no te está buscando para regañar. Te está buscando para extenderse su gracia y su amor. Solo hay que hacer algo. Miren, Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, nuestro valor máximo y nuestro único valor está en la persona de Jesús. Mientras más lejos estemos de Dios, menos satisfacción encontraremos y buscaremos en un lugar y en otro y en otro y en otro hasta darnos cuenta que no se encuentra valor en ninguna otra cosa. Solo tenemos valor cuando estamos en Jesucristo. Miren, si tú estás aquí hoy y si tú vienes por primera vez, yo no sé cómo está tu relación con Dios. A lo mejor tú ya la has recibido en tu vida, a lo mejor la recibiste, pero por algunas razones has estado lejos. Hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás? Y si tú quieres acercarte a Él, su palabra es bien clara y lo leímos. Solo cree en tu corazón. Solo cree que su obra redentora fue real. Y dice, y número 2, y confiesa. ¿Saben cuál fue el error de Adán y Eva? Yo creo, ojo, esta es una creencia mía, porque bíblicamente no está así. Pero yo creo que si cuando Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán hubiera ido con él y le hubiera dicho, Padre, perdónanos por lo que hicimos. Yo creo que Dios lo hubiera dejado en ese lugar. Pero pudo más la culpa, pudo más el miedo, pudo más el dolor. Por eso es lo que les decía, el pecado es bien astuto. Primero se nos ofrece como la última Coca-Cola del desierto y luego nos dice, traía un poquito de veneno. Porque así es. Y hoy te digo otra vez, ¿dónde estás? Y hoy Dios quiere que regresemos con Él. Y si tú lo quieres hacer, te voy a pedir que te pongas de pie ahí en tu lugar en el que estés. Te voy a invitar a que me ayudes a ponerte de pie.